nosotros decimos muy rápidamente, hay que pagar el precio. Ser cristiano tiene un precio. Ser cristianos hay que lucharlo, hay que esto, hay que aquello. Y cuando estaba leyendo ese versículo, me decía Jesucristo, hija, yo ya pagué el precio. Acá mismamente lo dice, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y decía, mis hijitos vienen a decirme, padre, me pasa esto, padre, mira lo que me hizo Satanás, padre, aquello. Pero si yo ya todo lo pagué y te le he dado el poder y la autoridad para que le digan a Satanás, devuélveme lo que me ha robado. Acuérdate que tú ya te tienes que someter a la autoridad. ¿Y quién es la autoridad en Cristo Jesús? Sus hijos. Romanos 13:1 lo dice. Es un versículo. Vamos a Romanos 13:1. ¿Puedo ir ahí? Amén, adelante. Está muy buena esta introducción. Romanos 13:1. ¿Qué dice Romanos 13:1? Sometas en toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ouch. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para fundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza a ella. El Señor me llevaba y me decía, yo creé el cielo y la tierra, y entre ellos creía Satanás. Y si les he dado la autoridad, como lo dice en Génesis, que todo se tiene que someter a la autoridad que yo creé, entre tanto Satanás, y que dice aquí, la autoridad dada por Dios mismo. Dios nos dio esa autoridad. Entonces ahí nosotros le podemos decir a Satanás, tú te tienes que someter a mí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios mismo nos dio esa autoridad. Y no es que yo te lo esté diciendo, lo dice Dios. Así que si tú no obedeces, será Dios mismo, aquí lo dice, el que te dará condenación. Mire qué poderoso este versículo. Y nosotros nos atemorizamos. Ay, no, Satanás nos va a hacer daño, no, Satanás esto, Satanás nos va a acusar. Pero si aquí mismo lo dice, nos ha dado la autoridad, tenemos la autoridad, somos la autoridad, ya vive Cristo en mí, somos el Dios viviente en esta tierra y no hacemos autoridad de ella. Y de verdad que mi padre me decía, hija, nosotros tenemos la autoridad, tenemos que decirle a Satanás que nos devuelva hasta lo último que nos ha robado, conforme a esta palabra que yo ya se lo he dado. A mí me ministró muchísimo esta revelación y fue algo muy profundo. Espero que sea para ustedes también. Amén. Amén, amén. Y está poderosísimo, ¿no? Porque una de las cosas que debemos entender, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que entre tanto el heredero es un niño, en nada difiere al esclavo. Mientras que el heredero no tenga la madurez para usar esa autoridad de la cual el Espíritu Santo le estaba hablando a la hermana Mónica, entonces se sigue comportando como un esclavo y se somete a los rudimentos del mundo. Fíjate que nos vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La clave está en gloriarnos en la cruz de Cristo. La clave está en reconocer, conocer, profundizar en lo que ya mi Jesús hizo en la cruz del Calvario, apropiarme de cada promesa que está en Isaías 53 para mi vida
y establecerla en mi vida y vivir bajo ese principio. Y ese principio de la cruz es lo que me va a dar a mí la autoridad. Es lo que va a manifestar en mí la autoridad de Jesucristo. Porque bien lo dice aquí Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí gloriarme. Yo ataco muchísimo. Perdónenme, yo no estoy en contra del ayuno, yo ayuno. Tengo que decirlo, yo ayuno. ¿Ok? Ayuno y Dios lo sabe. Pero yo estoy en contra de los que se glorían de sus ayunos. Yo estoy en contra de los que se glorían de sus horas de oración. Porque aquí Gálatas capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme. No tenemos nada de qué gloriarnos. Nada. La espiritualidad que nosotros tenemos es por gracia. Es porque estamos recibiendo los beneficios de la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ok, pero ¿cuál es la primera persona que es mi autoridad? Y a la cual yo me tengo que someter. Dios y Jesús. Jesús. Entonces, si yo le quito la gloria a mi Jesús, me estoy sometiendo. De verdad que me estoy sometiendo. Cuando yo caigo en vanagloria, en gloriarme de mí mismo, de lo que yo hago, de lo que yo tengo, de lo que yo soy, aún de los dones que he recibido. ¿Qué estoy haciendo? De verdad yo me estoy sometiendo a Jesús. Porque aquí dice que lejos esté de mí gloriarme de mí mismo. Dice, sino en la cruz. En la cruz. Espérate, y no en la cruz tuya. Dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero muchos se están gloriando de su cruz. Se glorían de su cruz. Y aquí dice, sino en la cruz, pero aclara muy bien, en la de nuestro Señor Jesucristo. No en lo que tú haces para Él. Es en lo que Él hizo por ti. En lo que Él ya pagó por cada uno de nosotros. Entonces nosotros como cristianos tenemos un problema grave. Grave, y yo lo tengo que decir. Y es que hemos recibido tantos dones, tantos talentos, tantos beneficios, que hasta nos hemos vuelto orgullosos. Espiritualmente hablando, uno de los pueblos más orgullosos es el pueblo de Dios. Altivo, cae en altivez. Cae en altivez. Y lo que el Señor le da, más bien a veces hasta lo usan de manera incorrecta porque sencillamente no operan en la humildad del reino. Moleste a alguien, entre comillas, que tenga bastantes dones y bastante talento y mídale de verdad la humildad que tiene. Entonces nosotros, aquí dice la Biblia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos los que anden conforme a qué regla. A la humildad. Entre ellos sí. Pero ¿cuál es la mayor regla? El amor de Dios. El amor de Dios. Esa es la mayor regla. El amor de Dios. ¿Verdad? Porque en Cristo
no vale nada que esté fuera del amor. Nada que esté fuera del amor vale. ¿Por qué? Porque un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es? Que nos Que amemos os améis unos a otros como yo os he amado. como Él nos ama y reconozcamos. ¿De verdad hemos amado al nivel de mi Jesús? No. No. Entonces, ¿por qué necesitamos gloriarnos? Es en la cruz. Porque en la cruz es donde se derramó la última gota de sangre que habla del amor de Dios por nosotros. Yes. Y que es mentira, que aunque Él dijo, tome su cruz y sígame, en esa cruz tuya que tú llevas para crucificar tu carne, para crucificar tus deseos, para crucificar todo tu yo, jamás y nunca en ese sacrificio se va a derramar el amor que se derramó en la cruz de Jesús. ¿Sí? Entonces, aunque nos sacrifiquemos crucificando nuestra carne, ni siquiera de eso podemos gloriarnos. Porque resulta ser que para poder yo crucificar esa carne, yo necesito de su gracia. Que ni siquiera la puedo hacer yo por mis propios medios. Porque yo quiera hacerlo. No. Es porque su gracia opera para que yo lo pueda alcanzar. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Entonces, ¿cuándo opera la gracia? ¿Cuándo opera la gracia? Cuando en nosotros hay arrepentimiento. Ahí opera la gracia. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Pero antes que viniera la gracia, ¿qué vino? Arrepentimiento. Vino fe al momento de que tú vistes que Jesús se sacrificó por ti en esa cruz. En ese momento tú creíste de que definitivamente tú necesitas ese sacrificio que Jesús hizo. Y es allí, en medio de ese arrepentimiento, donde viene la fe, donde viene, perdón, la gracia. Y la gracia puede fluir a favor de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que la gracia no solamente la necesitamos para recibir la salvación. Hermano, la gracia la necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos gracia. Ahora, ¿cuándo vamos a ver operar al Espíritu de gracia a favor de nosotros? Cuando reconocemos que no estamos bien, que esos pensamientos que te están viniendo no son de Dios. Lo que pasa es que si dejas operar el legalismo en ti, no te vas a dar cuenta de que tienes pensamientos incorrectos. Entonces vas a estar como aquel hombre que estaba en el templo y está el pecador y el hombre decía, menos mal que yo no soy como este pecador. Ese hombre ahí no tenía arrepentimiento. Él estaba seguro que él tenía su disciplina por la cual él estaba bien. Pero él tenía pensamientos contra su hermano. Ahí en medio de esa oración tenía pensamientos contra su hermano. Y eso es lo que pasa con la ley. La ley te hace creer que tú estás santo, que tú estás muy bien. Pero resulta ser que tú tienes pensamientos contra tu hermano. Y resulta ser que aparte de eso, usted le está negando muchas veces, a través de consejos, a través de... Le estás negando que tu propio hermano pueda ser libre y pueda ser feliz. Yo no sé si me estoy explicando. ¿Hay alguien que quiera participar? ¿Acotar algo? Roxana. Ay, se me ha borrado todo. ¿Quieres participar en algo? Ahora he movido algo y no la escuché bien, pastora. Ah, ok. He movido algo que me he salido, no sé ahora qué he hecho aquí. Ahora sí te vemos.
Ahora sí. ¿Quieres participar en algo? ¿Quieres decir algo? No, ahora no, porque no le escuché lo que usted dijo, ok. que me ha salido. Ok, necesitamos la gracia de Dios cada día de nuestras vidas, porque no solamente es la gracia para la salvación, sino que todos los días usted necesita apelar a la gracia de Dios. Hermano, es un proceso de santificación y cada día necesitamos lavarnos con esa sangre que nos limpia de todo pecado. No pensemos que estamos ya santificados por completo. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Al momento que yo sé hacer el bien, pero no lo hago, ya yo estoy pecando. Amén, así es. Tan sencillo es como que usted escuche a alguien y sepa que esa persona está errada y usted calle un consejo. Sabes hacer lo bueno y no lo hiciste. Ya eso se te conoce como pecado. Sus palabras me recuerdan lo que dice Malaquías. Ajá. ¿Qué dice Malaquía? A ver, Sandrita, dígalo. ¿Cuál palabra? Continuamos. No sé si la hermana Sandra escuchó. A ver. Ok, continuamos entonces. Entonces, la Biblia habla en Gálatas capítulo 5, versículo 13 y dice que a libertad nosotros fuimos llamados, pero que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto de que no satisfagamos los deseos de la carne con esto que dice al final de ese versículo, que servíos por amor los unos a los otros? ¿Qué tiene que ver esto cuando ahí el apóstol dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para caer? Escucha mejor. Sino servíos los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Servíos los unos a los otros en amor. Entonces, ¿aló? ¿Di? Angélica, yo pienso que la hermana quería hablar de Malaquías 1, profecía del amor de Jehová por Jacob. Sí, bueno, no sé, vamos a esperar que Sandrita, si lo consigue y quiere participar, yo le daría la oportunidad para saberlo, qué era lo que ella quería decir acerca de Malaquías, en Malaquías. Entonces dice que no usemos la libertad que tenemos, no usemos la libertad que tenemos para ocasión de la carne. No uses tu libertad para darle rienda suelta a tu carne, sino para servirnos los unos a los otros. Servirnos. Pero muchas veces escuchamos personas que, mire, yo les voy a decir algo. Yo he escuchado esto de mujeres que dicen que ya no quieren estar con el esposo porque ese esposo no busca a Dios como lo buscan ella. Entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? Pero no se escucha mucho. La hermana Roxana tiene el micrófono abierto. No sé si lo pueden cerrar para ayudarla. Ok, gracias. ¿Qué pasa con esas personas que consideran que ellas han crecido más que sus esposos o que ellas están buscando tanto a Dios que, y esto no lo tengo solamente en una pareja, sino muchas parejas? ¿Qué pasa con eso? Crecieron tanto que ya ven a su hermano o a su prójimo menor que ellos. ¿Qué pasó con esa libertad que los llamó Dios? Ahí estás dando ocasión a la carne también. Estás dando ocasión a la carne. Porque no puedes usar esa libertad que te hizo crecer
para dejar de servir entonces a tu hermano, y más cuando es tu esposo o tu esposa. No, es que ya yo crecí tanto en el espíritu que ya no soy compatible con ese hombre, con esa mujer. ¿Qué es eso, mis hermanos? ¿Usted les ha escuchado? Porque yo los he escuchado. Sí, pastora, Ajá. y hay muchos que dicen que yo no sé esto de que las mujeres no pueden ser pastoras si es que tu marido no está en el camino de Dios o no es pastor primero antes que tú. Bueno, imagínense. Entra el legalismo. Estamos tan llenos de legalismo en la iglesia que no necesitan a Satanás dentro de la iglesia. Basta con el legalismo de muchos. No puede ser pastora. No puede ser pastora en la iglesia. Usted tiene que callar. Y entonces Raquel, que pastoreaba las ovejas de su padre, ahí tenemos a la pastora. No pueden haber profetisas. No. ¿Y qué pasó con Débora? Y eso era en el Antiguo Testamento. ¿Qué quedará en el Nuevo? Entonces ahí es cuando vemos tanto legalismo en la iglesia, tanto legalismo, que definitivamente no necesitamos a Satanás. Con los hermanitos legalistas basta para que te pongan una camisa de fuerza y no te dejen avanzar. No, tú no puedes predicar. ¿Por qué? Porque resulta ser que tu esposo no es cristiano. En la Biblia no dice eso. En la palabra de Dios no dice eso. Pero quieren venir con ese legalismo. No, ahorita no hay pastoras, solamente pastores. En la Biblia no está eso tampoco, porque Dios no hace acepción de personas. Habría una contradicción allí. ¿No creen ustedes? La vida en el espíritu es mayor que ese legalismo que estamos viviendo últimamente. Satanás se está metiendo por todos lados, pero el peor de los demonios es el legalismo. El peor de los demonios es el legalismo. ¿Por qué? Porque el legalismo no te permite darte cuenta de los errores que estás cometiendo. Ahora, yo les voy a decir una cosa. ¿Usted nunca ha visto un legalista lleno de gozo? El legalista carece de gozo, mis hermanos, porque el gozo es un fruto del espíritu. Y el legalismo no te lleva a ningún gozo. El legalismo, por el contrario, te roba el gozo. Te quita el gozo. ¿Ustedes han visto en alguna oportunidad eso? Saben mucha palabra, tienen mucha, pero no tienen gozo. No hay gozo. Gente amargada, gente frustrada, y quieren frustrar a los demás, y quieren amargar a los demás. Entonces te ven bien maquilladita y te dicen, eres una impía, porque te maquillaste. ¿Y ellos qué son? Usted es impío porque usted se maquilló. ¿Y ellos por qué? Que están condenándolo a usted. Claro, ¿y cuál es la autoridad que les permite juzgar? Si el único que nos puede juzgar es el que está en los cielos, porque Él es el perfecto. Y que el Señor no mira a apariencias, el Señor mira corazones. El Señor mira corazones. Entonces el problema del legalismo es que el legalismo trabaja es para que tú aparentes ser, pero en realidad no eres. En realidad no eres. Por eso es que el Señor nos lleva a la gracia, porque la gracia es su amor inagotable. Por eso todos los días la gracia está sobre cada uno de nosotros. Es inagotable. Nunca dejes de apelar a la gracia de Dios. Nunca dejes de disfrutar la gracia, porque la gracia es la que te va a salvar de caer en tentación, de caer en discusión, de caer en pelea, de caer en todas esas cosas. Cuando tú pides la gracia en tu matrimonio, la gracia te libra del divorcio. La gracia te libra del divorcio.
Porque muchas mujeres quieren agradar al esposo y se esfuerzan muchísimo por agradar a su esposo, ciertamente. Pero ¿qué pasa? Que no logran el amor de ese hombre para que les corresponda. Apela a la gracia. Pide el espíritu de gracia para que veas la diferencia en ese hogar y en ese matrimonio. Porque el legalismo, volvemos a las obras, y eso va en todo. En todas las áreas de tu vida tú tienes que revisar que no operes en obras. Porque usted puede ser una mujer que limpie su casa, la mantenga limpia, los muchachos bien, todo al día, todo muy bien, todo, y perder el amor de ese hombre. ¿Qué pasó allí? ¿Y qué pasó allí? Es que las obras no te generan nada. Ahora el amor te hace tener obras. ¿Sí me explico? Y eso va con todo. Usted puede tener a sus hijos, enseñarlos, ponerle tarea a diarios, ponerle una disciplina y no tener los resultados que usted espera. Necesita la gracia, mi hermano. Yo les quiero decir que la gracia no es solamente para el día de salvación que recibimos a Jesús. La gracia sirve para todo. La gracia la necesitamos en todo. Gracia hasta para con el jefe. Gracia para las finanzas. Gracia para hacer un buen trabajo. Gracia para tener un buen esposo, para tener un buen hogar, para tener buenos hijos. Necesitamos la gracia. Porque si no tienes la gracia, tú vas a operar en ley, en obras. Y esa obra no te va a generar lo que tú deseas, los resultados que tú deseas. Yo no sé si usted está siendo bendecido con lo que le estoy diciendo hoy. Pero la gracia es un espíritu. Necesitamos el espíritu de gracia. La gracia es un favor de Dios constante. Si usted todos los días se levanta y le dice a Dios, Señor, dame de tu gracia hoy. Dame tu gracia. Dame tu gracia para este empleo. Dame tu gracia para este trabajo. Dame tu gracia para con mi esposo. Dame tu gracia. Usted va a tener los resultados diferentes. Dame tu gracia para con mis hijos. Dame gracia, Señor, para con este negocio. Pero si usted confía en sus obras, pero la gracia te trae obras también, porque ella trabaja por medio de la fe, y la fe sin obra es muerta. Pero al final usted no se gloria de nada, sino de la cruz, de lo que está en la cruz del Calvario, de lo que se hizo en la cruz. ¿Sí me explico? Mis amados hermanos. Entonces necesitamos, por eso la Gálatas dice, lo que comenzaste en el espíritu lo vas a terminar en las obras de la ley. Lo que tú comenzaste en el espíritu, lo vas a terminar en obras. Lo que comenzaste en el espíritu, lo terminas en las obras. Mejor continuemos en el espíritu. ¿Sí? Continuemos en la fe. Porque es lo único que nos va a servir. ¿Quiere alguien decir algo? Amén. Adelante, mi hermana Liliana. Amén. Amén. Adelante, mi hermana Liliana, ¿vas a decir algo? Sí. Ajá. Me pareció impactante lo que usted dijo sobre el orgullo, sobre manejarnos en la gracia. Y yo coincido con lo que está diciendo, porque hay mucha envidia. O en cuanto vemos el don del otro hermano, empezamos a envidiar, a levantarse una envidia contra el hermano porque ora mejor o porque lo hace mejor que nosotros o por muchas cosas, ¿verdad?
Y esto me recordaba a una liberación en la que el demonio manifestaba a la persona que estaba ministrando y le decía, tú no sabes, mejor el otro que está ahí, ese que me saque. Entonces, este demonio lo que quería es contaminar el corazón de aquel hombre con orgullo, ¿verdad? O sea, decir, no, tú no puedes, pero el otro sí, el otro que me saque, ¿verdad? Entonces, quería leer Lucas 10:20, dice, pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Entonces, ya sea que crezcamos en liberación, en sanidad, pues tenemos que reconocer que, pues, que somos solo administradores del poder de Dios y que de lo que sí debemos de luchar hasta el final como soldados es de permanecer firmes en la fe y en el amor el uno al otro. Amén, pastora. Amén, 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 así es. Amada pastora, yo también, bueno, con permiso intervengo. Yo pienso que es desde el amor tener ese anhelo, como se dice en el argot popular, esa hambre de estar ahí donde estuvo la persona que está contando esa maravillosa experiencia, de vivirla, de disfrutarla, pero, o sea, desde la sinceridad y desde el amor. O sea, tener ese anhelo por vivir esas experiencias maravillosas y no dudar, ¿sí? O sea, es muy triste cuando tú con amor, con cariño manifiestas muchas cosas que pasan y empieza la murmuración y el decir, y eso constricta mucho al Espíritu Santo, porque uno siempre todo lo debe ver con amor, porque Él es el único y ellos, sus tres personas, sus maravillosas personas de mi Dios, de mi Jesús y de su Santo Espíritu, saben a qué le entregan y a quién le entregan y lo hacen todo por amor, no porque nosotros lo merezcamos, porque indignos somos de tanto amor, de tanta misericordia, de tanta gracia, que de verdad que se conmueve uno de ver su mover, de ver su amor, de ver su mano. Y le duele también muchas cosas injustas, ¿no? Que te juzgan con severidad, que murmuran, que te hacen doler el corazón y que hay veces hasta de pronto arrepentirte de algunas cosas que has hecho. Porque se trata de contaminar tu espíritu por el dolor de ver el comportamiento de tu entorno. Bueno, amén. Así es. Mire, cuando nosotros estamos en la cruz de Cristo y comenzamos a gloriarnos en nosotros mismos, es cuando sentimos que somos superior a nuestro hermano y por eso lo juzgamos. Porque el que siente que es superior a otro es el que juzga. Cuando tú comienzas a crecer en el espíritu, cuando verdaderamente es en el espíritu, nunca vas a sentirte superior a tu hermano. Jamás. No sé si podrán quitarlo. Vamos a revisar de abajo. Ok. Nunca te vas a gloriar en ti, sino que solo te vas a gloriar en la cruz. Y al gloriarse en la cruz, lo que hizo mi Jesús, lo que yo hago, languidece delante de lo que mi Jesús hizo. Entonces no hay nada de que van a gloriarse, porque el único que merece toda la gloria es Jesús. Si hoy en día yo puedo orar, hablar con Dios, ¿es por qué? Porque mi Jesús pagó un precio. El que pagó el precio fue mi Jesús, no tú ni yo. Ahí sí merece que nosotros digamos, Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio para que nosotros hoy podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, poder alcanzar misericordia y oportuno socorro. Mi Jesús fue el que pagó el precio. Entonces, si yo hoy en día puedo buscar a Dios, es porque mi Jesús pagó el precio para que yo lo pudiera hacer. Por gracia me dio ese beneficio.
Por gracia yo puedo ir y presentarme delante de mi Padre y mi Padre me va a ver a través de esa sangre preciosa de mi Señor Jesucristo y sencillamente me va a poder atender. ¿Por qué? Porque la santidad de mi Jesús me permite ser santa. Por eso tan importante es la fe en lo que mi Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo más importante es la fe en lo que Él ya hizo, no en lo que tú haces, ni en lo que yo hago. No es la fe en que yo tengo 40 años en el Evangelio. Por favor, agárrese bien duro, porque el que esté firme, mire que no caiga. Es mejor que revises esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y hay que ver por qué no estás recibiendo tus milagros, por qué el cielo no está abierto a tu favor y viene un recién convertido, recibe su milagro y tú que ayunas, que oras, tienes una mecánica, pero y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le halla y que es galardonador por buscarlo. Por buscarlo. No es que es galardonador porque oré, porque ayuné, porque no, es galardonador porque deseas estar con Dios. Porque deseas intimar con Dios. Porque deseas hablar con Dios. Porque deseas que su espíritu transforme tu corazón. Porque deseas que tú crezcas a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, por eso nunca podemos, mira, la gracia impide que tú te desconectes de la fe. Anote eso, la gracia impide que te desconectes de la fe. Porque la gracia te activa la fe. Trabajan juntas. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Señores, no por obras. Pero la fe sin obra es muerta. Y ahí viene el equilibrio de esto. Que la fe sin obra es muerta. Usted no me diga que tiene a Jesús como Señor y Salvador en su vida y usted anda mirándole la esposa o el esposo a su hermano. Perdóneme. Perdóneme. Ahí hay una contradicción. No uses la gracia para tu carne, para levantar los deseos de tu carne. ¿Sí? Mire, yo he escuchado tantas cosas que me quedo con la boca abierta y hay personas que me han dicho, no, lo que pasa es que él es casado, pero Dios me ha mostrado que él es mi esposo, así que en cualquier momento su esposa muere. ¿Qué? ¿Qué locura es esa, padre? ¿Qué locura es esa? Perdóname, pero ahí no uses la carne para tu, la gracia para los deseos de tu carne. De ninguna manera. Perdóneme, pero eso no es bíblico. ¿Cómo es eso que usted está creyendo que el Señor se va a llevar al esposo o a la esposa de ese hombre o de esa mujer porque Dios y que le mostró que ese es su esposo? ¿A usted qué le pasa? ¿Quién le está hablando? ¿Qué espíritu soy? ¿De qué espíritu soy? No confundamos la gracia. La gracia, mire, si dice la palabra que por gracia somos salvos, quiere decir que la gracia es el medio para santificarnos. ¿Cuál es el medio para tú santificarte? Es la gracia, mi amado. Porque si por gracia somos salvos, es decir, la gracia te sacó del pecado. La gracia fue lo que hizo que tú pudieras salir de ese pecado, de ese hueco del pecado y poder recibir a Jesús y abrirte los ojos espirituales y ver que había salvación en Jesús, que hay salvación en Jesús. Entonces la gracia es mentira, que no es para pecar. La gracia nos limpia de todo pecado, que es la sangre de Jesús, pero no es que te dice, ve a pecar para que te limpies, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener el equilibrio en nuestras vidas. Pero la gracia es poderosa, mi hermano. La gracia es un poder tremendo de salvación, de restauración, de fuerza.
Pida todos los días la gracia. Dame la gracia, Señor. Diga conmigo, dame tu gracia, Señor. Dame tu gracia. Gracias. Dame la gracia para salir de las deudas. Señor, dame la gracia para salir de deudas. A ver, diga conmigo, dame la gracia para salir de deudas. Para salir de deuda. Dame la gracia para salir del pecado. Dame gracia, Señor. Dame gracia para que lo que comience lo pueda terminar. Señor, dame tu gracia. Hay personas que comienzan algo y no la terminan nunca. Necesitamos gracia. Sí, para que lo que comiences lo termines en bendición. Diga conmigo, de ahora en adelante, lo que comienzo lo terminaré por gracia de Dios. No por mí, no por mi esfuerzo, no por mis obras, sino por gracia. Y esa gracia me esforzará y me llevará a obrar, que es diferente. ¿Sí? A partir de ahora, usted lo que comience lo va a terminar en bendición. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es por gracia. Amén. Y esa gracia te va a ayudar. El espíritu de gracia te va a ayudar. El espíritu de gracia te va a ayudar a terminar lo que comenzaste. Amén. Y ese matrimonio terminará en bendición. No importa cómo se ve hoy. Has obrado, has hecho muchas cosas para que te vaya bien. Pero ahora va a ser por la pura gracia. Y no quiere decir que no vas a hacer las cosas bien. Pero el espíritu de gracia va a ponerle el sazón a ese matrimonio. Hay un matrimonio aquí que el Espíritu Santo me está mostrando eso. Que vas a seguir haciendo tus cosas bien, pero ahora el sazón te lo va a poner en la gracia. Va a cambiar todo. Va a ser diferente. Amén. Y no vas a tener nada de qué gloriarte. Tú vas a saber que fue Dios solamente que te dio el favor. Porque estaba más que perdido ese hogar y ese matrimonio. Estaba más que perdido. Lo que le devolvió la gracia, perdón, lo que le devolvió el matrimonio y el amor del rey a la reina Esther fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Así que es importante que como parejas, como hombre, como mujer, pídele a Dios la gracia frente a ese hombre y a esa mujer. Sí, pídale la gracia. Y usted verá que no importa que tenga unos cauchitos. No importa. Que tenga, aunque no está mal, que se cuide, ¿no? Pero yo he visto muchas mujeres preocupadísimas y se mandan y son bellísimas, pero no tienen gracia delante de ese hombre. Lamentablemente. Entonces pidamos el espíritu de gracia en todo lo que vayamos a hacer. Pida el espíritu de gracia y usted verá la diferencia. Sí, fíjense una cosa que habla en Gálatas capítulo 4, versículo 21, habla de dos iglesias. Y no hablemos de denominación, hablemos de que tú eres iglesia, pero tú decides qué tipo de iglesia vas a hacer. Si vas a ser la iglesia libre o la iglesia esclava. Y esa es una decisión personal. Usted decide. Porque aquí habla que los que quieren estar bajo la ley o los que quieren estar bajo la gracia. Y les voy a decir algo. La gracia no es una licencia para pecar. Ya se los he dicho anteriormente. La gracia es, por el contrario, el poder de Dios que te ayuda a santificarte y a salir de cualquier hueco del pecado. Pero la diferencia es que te llena de gozo, porque es el gozo de la salvación y no te mantiene amargado, deseando hacer cosas,
pero no haciéndolas porque estás por la ley y no por la gracia. ¿Sí me expliqué aquí? Amén. Hay gente que desea hacer las cosas, no las hace, obviamente, porque está en la ley, pero vive frustrado porque no las hace. Pero el que vive en la gracia le quita el deseo de hacer cosas y lo mantiene con gozo. ¿Me expliqué eso? Hay gente que tiene deseos en su carne de adulterio, de fornicación, de lascivia, y por ley golpea su carne para que su carne no haga eso, pero el deseo que arde en el corazón y en su carne los mantiene frustrados. No van al acto, pero tienen la frustración de no ir al acto. Esto está un poquito fuerte. Pero cuando tú vas a la gracia de Dios, la misma gracia hace que esto se salga de tu cuerpo, de tu corazón, esa concupiscencia que está en el corazón. Y eso te lleva a tener un gozo que te fortalece, te quita la amargura más bien. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Importantísimo. Amén. Yo siento el ambiente un poquito tenso. Amén. Parece piedra, pero es maná. ¿Cómo? Amén. Parece piedra, pero es maná. Aleluya. Aleluya, sí, aleluya. Sí, entonces aquí vamos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Yo oro en el nombre de Jesús que venga ese espíritu de gracia a todas las áreas de nuestra vida. Que nada se quede bajo la ley. ¿Saben por qué? Porque la obra que hizo Jesús en la cruz fue completa. Como para que nosotros estemos en los rudimentos de esa ley. Como para que nosotros tengamos un área de nuestra vida bajo ley. ¿Sí? Tenemos que irnos a todo lo que mi Jesús hizo en la cruz. Pastora Angélica, ¿y qué hago con este deseo? Pida la gracia. ¿Qué hago con esto que siento? Pida la gracia. Pida la gracia para ser libre de eso. Pídale a Dios, Señor, hazme libre de esto. Yo pido tu gracia. Yo apelo a tu gracia. Apelo a tu gracia. Un día yo no conseguía trabajo, estaba muy joven. Tenía como 18 años y no conseguía trabajo. Y alteré mi currículum. Lo alteré. Y cuando salí de la entrevista, yo sentí como que, con mentiras no vas a llegar a ninguna parte. Y en ese momento yo me recuerdo que iba en la buseta y le dije a Dios, Señor, yo alteré ese currículum. Y en la entrevista me fue bien. Pero yo sé que no es lo correcto. Yo te pido perdón. Pero yo apelo a tu gracia. Ábreme las puertas para que yo entre a ese trabajo. Para que yo pueda ingresar a esa empresa, que era una buena empresa. ¿Quieres que le diga qué pasó? Me dieron el trabajo. Y no solamente me dieron el trabajo, sino que fue la empresa donde hice carrera. Pero fíjense, ¿no? De que en ese momento que viene el Espíritu Santo y me redarguye, si yo en vez de arrepentirme, caigo en autocondenación, jamás y nunca hubiese podido fluir la gracia. Yo no sé qué errores has cometido.
Yo no sé, y ahorita siento un gran quebrantamiento en mi espíritu. Porque yo no sé cuántos errores, mis hermanos, ustedes han cometido. Y que el Señor está brindándoles la oportunidad de convertir esos errores en bendición. Y que usted más bien esté cooperando con el legalismo e impida que el Señor se glorifique en medio de aún de ese error cometido. Yo no sé qué error has cometido en tu vida, que estás creyendo que Dios no puede hacer nada porque cometiste ese error o cometiste ese pecado. Lo más que, mira, lo que yo te recomiendo es que te arrepientas, como me pasó a mí en ese momento, que yo me arrepentí, pero inmediatamente, ¿sabes qué? Apelé a la gracia. Inmediatamente apelé a la gracia. No es que me arrepentí y me juzgué y me condené yo misma. ¿Sí me explico? Porque me pudo haber arrepentido y decir, ay, sí, padre, perdóname, ya sé que no me vas a dar el trabajo porque alteré el currículo y pequé contra ti. Mis amados hermanos, ¿sabes una cosa? Que yo he conocido el espíritu de gracia es porque lo he experimentado a lo largo de mi vida. Porque no calificaba primero para ese puesto de trabajo, no calificaba. Recuerden que el currículo estuvo alterado, no calificaba. Pero cuando vino eso de que me redarguyó, me dijo, no, no estuvo bien lo que hiciste. Y yo, ¿sabes? Yo estaba agotada de buscar trabajo y no conseguir. De que me dijeran, ¿tienes experiencia? No. Y puse mi cantidad de experiencias allí. Cuando vino eso, que el Espíritu Santo me dijo, con mentiras no llegas a ninguna parte. Y lo que consigues con engaño, lo tienes que mantener con engaño. ¿Qué vas a hacer aquí? Tenía 18 años. Me dio pena con él. Le dije, perdóname, tienes razón. Pero dame tu gracia. Dame la gracia de ingresar a esa empresa. Y lo más cumbre es que me permitió ingresar, hacer carrera. Y no tenía experiencia. Y me dieron tremendo cargo, sin experiencia. Y él me decía lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, todo. Él me dictaba todo, mis hermanos. Entonces es el momento que usted pudo haber cometido Gloria a Dios. muchos errores en su vida. Usted pudo haber cometido pecados en su vida. Pero el problema está cuando viene el arrepentimiento y tú mismo te condenas. Cuando el Señor te dice, ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Pero tú te crees más santo que Dios. ¿Y si te condenas? Y te das el veredicto de una vez. ¿Sí? ¿O me estoy equivocando? Ay, no, me faltó fe para esa casa. Ahora, no, el Señor no me la va a dar. Apela a la gracia. Apela a la gracia. Apela a la gracia. Está bien. ¿Qué hiciste? Yo no sé, pero me pasa, tengo un quebrantamiento. Hay alguien que se está autocondenando, está siendo tan fuerte consigo mismo. Arrepiéntete de eso que hiciste, pero apela a la gracia para que pueda ser restaurada plenamente y disfrutar de lo que tanto deseas. No te sigas condenando por ese pasado, ya pasó. Pero sí puedes inmediatamente gloriarte de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sí? Y ahí entonces conseguir y disfrutar de lo que el Señor ya preparó para ti. El problema está cuando recibiste la gracia para salvación, pero después quieres caer en un perfeccionismo que impide que la vuelvas a disfrutar por los errores cometidos en el caminar con Jesús. ¿Sí me explico?
Amén. En estos días leí algo que me bendijo tanto porque yo lo llevé a muchas áreas. Entonces decía ese hombre, ya va, deja el perfeccionismo, que es mejor 15 minutos de ejercicio que nada. Deja el perfeccionismo. Es mejor una comida sana que ninguna. Entonces el hombre decía, el problema está en que el perfeccionismo no te deja comenzar y tampoco te deja avanzar. Y él lo hablaba a nivel de ejercicio y cambios de hábitos alimenticios. Pero yo lo llevaba a la parte espiritual. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. El error o el pecado cometido no te deja avanzar porque está operando el espíritu de perfeccionismo, el de la ley, el que se cree perfecto. ¿Sí? El de la ley. Pero ¿qué quiere Dios? Tenemos el ejemplo de David y era Antiguo Testamento. ¿Qué tenía David? Un corazón rápido para arrepentirse. Y yo no te estoy mandando a pecar y arrepentirte. No, yo lo que te estoy diciendo es que el que esté firme, mire que no caiga. Y si pasa algo, arrepiéntase rapidito, apele a la gracia. No se autocondene. Apele a la gracia para obtener lo que tanto deseas en vez de estarte condenando. Y juzgándote y condenándote de una vez a que ya, no, está perdido eso. Amado, apela a la gracia. Apela a la gracia. ¿Cuántos errores cometiste en ese hogar? Está bien, arrepiéntete. Ahora apela a la gracia. Para que el Señor lo restaure y para que el deseo que tienes en tu corazón de tener una buena familia, la puedas de verdad tener y disfrutar. No importan los errores que cometiste, te arrepentiste, no te condenes. O sea, te arrepentiste e inmediatamente el Señor dice que esos pecados los lanzó a lo profundo del mar. Usted me dirá, Pastora Angélica, pero hay consecuencias. Ciertamente, hay consecuencias. Por eso apela a la gracia. Para que el Señor te saque rápidamente de esas consecuencias. Sí, apela a la gracia. Y esto se lo digo porque el Espíritu Santo lo trae a mi corazón. De verdad. En esa oportunidad para mí fue tremendo. Cuando me permitió ingresar, yo dije, Señor, tu gracia, Señor. Gracias por tu gracia. Hice carrera en esa empresa, amo esa empresa y después salí para la mía. Qué gracia, ¿verdad? Qué gracia. La gracia de Dios te va a llevar más allá de lo que tú puedas imaginar. La gracia de Dios, no es por obra. Pero la gracia te permite tener obra. Fíjense que ahí, la obra, ¿cuál fue? El Señor permitirme hacer carrera por gracia. No por currículo, no por nada de eso, por conocimiento, por gracia. Por gracia. ¿Sí? Entonces, bueno, mis amados, vamos a orar. Creo que voy a ministrar. Aquí hay personas que necesitan liberarse de la autocondenación. Hay mucha gente aquí autocondenándose por los errores que cometieron, por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Entonces piensan que se acabó el tiempo y que no hay futuro y que no van a poder obtener lo que tanto deseaban, pero que se equivocaron al hacer las cosas. Hoy el Señor nos está diciendo que por gracia somos salvos. El Señor te va a salvar de esos resultados por gracia, por medio de la fe. ¿La fe en qué? En lo que mi Jesús ya hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él ya conquistó eso. Entonces, hoy nos arrepentimos. Cierre sus ojos y diga conmigo, Padre Celestial, en esta hora yo me arrepiento de todo lo que hice. Usted sabe lo que hizo, dígaselo a Él en privado.
de lo que hice, mi rey, también de lo que dejé hacer. Pero más me arrepiento de haber usado tu posición